Muy buenos días, mis hermanos. Vamos por favor a Hechos capítulo 18, 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Suficiente para la enseñanza de esta mañana. Recordemos que según Hechos 9:15, Pablo fue un instrumento escogido por Dios. Pablo mismo va a decir en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces por eso es que cuando leemos versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Recordemos, 18:1 dice, bien, Pablo sale de Atenas y va a Corinto. Estamos hablando que Pablo es modelo ministerial porque es un instrumento escogido por Dios, llamado y capacitado. Y va a decir Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces tenemos mucho que revisar acerca de cómo llega Pablo a sus misiones, por decirlo de alguna manera. Entonces 1:17 va a decir, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos por favor a capítulo 2, igual en 1 Corintios 1:5. Versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, recordemos que así fue como Pablo sale de Atenas y llega a Corinto. Es lo que quiero enfatizar, pues. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres o las estrategias de los hombres, sino en el poder de Dios. Y continuando el muy buen mensaje de nuestro hermano, de nuestro pastor la semana pasada, vamos igual a continuar con este modelo de persuasión. Mis hermanos, el Evangelio está diseñado para ir en contra de la sabiduría humana. Y la verdad no es una reflexión filosófica. La verdad no es una conclusión de estar, su idea, la mía, etc. No llegamos a la verdad así, sino que la verdad es revelada. Ustedes recuerdan cuando Jesús se presenta frente a Pilato, y Pilato en esa, por así decir, en esa cultura que estaba buscando ciertas cosas por razonamiento humano, le pregunta a Jesús, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué le contesta Jesús? Nada, porque no es esa manera en la que se llega a la verdad. Hoy tenemos una sociedad donde busca verdades consensuadas. Está bien, podemos ponernos de acuerdo que la verdad es que usted y yo no pasemos un semáforo en rojo. Bueno, está bien, pero la verdad que atañe a nuestra vida, a los misterios de la vida, nuestro propósito de vida, no es el producto de un consenso social, sino que es una revelación. Va a decir Daniel 2:28, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, ¿verdad? El Evangelio, mis hermanos, debe fundamentarse, la verdad debe fundamentarse desde la revelación. El Evangelio no puede fundamentarse desde, vamos a llegar a buscar una interpretación a través de lo que usted piensa y lo que yo pienso. Es un misterio revelado. Evidentemente hay un ejercicio teológico en esta dinámica, pero mediado ¿por qué? No por la razón humana, sino mediado por el Espíritu, que nos colma de sabiduría para revelarnos lo que Dios quiere. El Evangelio debe fundamentarse, repito, en la encarnación de Jesús, su vida y muerte, su resurrección y ascensión, así como el envío del Espíritu Santo. Eso es importante por lo que vamos a hablar a continuación, mis hermanos. Pablo estuvo en Corinto, entonces, con debilidad y mucho temor y temblor, en 2:3, ¿verdad? Debilidad, temor y temblor.
Esto, mis hermanos, era lo contrario a lo que la imagen de esa cultura veía como un orador eficiente y persuasivo. De hecho, era todo lo contrario. La persona necesitaba dar un discurso que se caracterizara no solamente por la forma en que se hablaba, sino por ese razonamiento, ¿verdad? Fuerte, sólido, robusto de las ideas. ¿Qué razonamiento podría tener que el que era llamado Señor era una persona que acaba de ser condenada por el Imperio Romano? Digamos, ¿qué lógica podría haber allí? ¿Qué de asimilación podrían tener las personas que escucharan el poder del Evangelio? Es decir, que Dios se reviste de humanidad y que no pudo ni siquiera bajarse de la cruz. Y tras de eso, que resucita. Cosa que, como se nos enseñó la semana pasada, los atenienses van a decir, bueno, vamos a dejar ese tema acá, porque esto de la resurrección, listo, ya escuchamos suficiente. Esta locura, por supuesto, Pablo llega con temor y con debilidad. Llega con la debilidad según los estatutos de esa sociedad. Un mensaje débil, de hecho Pablo va a decir en Corintios que es considerado como una locura, va a decir. El Evangelio para ustedes es una locura. Pero aquí es donde viene, mis hermanos, el modelo de Pablo, de que el mensaje es poder de salvación, cuando el mensaje se predica desde la fidelidad del mensaje mismo, lo que el Espíritu revela. Segunda de Corintios 10:10 va a decir que Pablo no impresionaba a nadie y como orador era un fracaso. Vamos a verlo ahí. De hecho, está, digamos, más claro en una versión más dinámica, pero en Reina Valera, en 10:10, va a decir, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Es decir, se burlaban diciendo, claro, usted está afuera y se hace el valiente, ¿verdad? Mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. En una forma más dinámica va a decir, digamos, la palabra es un fracaso, digamos, no convence, no tiene fuerza, no tiene argumentos, ¿verdad? Es lo que hablaban de Pablo. Pablo desestimó entonces persuadir desde esas características humanas. Pero él habla de que él llegó con esas características y a la vez con el poder del Espíritu. Vamos ahí. El hecho que Pablo desestimara predicar a como la sociedad entendía que se debía predicar la verdad, ¿no le recuerda usted lo que pasó con David? Que desestimó la armadura para enfrentar a Goliat, desestimó la armadura de Saúl. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Dice, no, esto me estorba, no me sirve, ¿verdad? Y se enfrenta a un gigante de otra forma que no era la habitual. Cuando estaba preparando esto decía, qué bonito pensar en esta relación. Pablo desestima toda una cultura que tenía un ejercicio filosófico. Decir, no, esto no es de esta forma, no es de esta forma. Por eso es que yo llego aparentemente con debilidad y con temblor. Bien, pero vengo con la fuerza del Espíritu. Vamos a avanzar en esto. Pablo habló con demostración del Espíritu. Recordemos que no solamente ver cómo Pablo nos muestra que habló con demostración del Espíritu, sino cómo nos modela a nosotros, porque al principio dijimos, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Así que tenemos mucho que ver y poner atención en lo que significa el predicar con demostración del Espíritu. ¿Qué significa esto? Pablo lo va a explicar en 2 de Corintios 12:12. 2 de Corintios 12:12. Recordemos, Pablo está diciendo, he venido a predicar con el poder del Espíritu. En 12:12 vamos a leer, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Básicamente, mis hermanos, el mensaje que Pablo estaba dando estaba siendo confirmado, validado por medio de señales y de milagros que lo apuntaban a él como un emisario enviado por Dios para que este mensaje
este mensaje se confirmara que era el mensaje según la voluntad de Dios. Y los milagros en la Biblia cumplen justamente ese propósito, para validar al mensajero, ¿verdad? Como cuando Pedro y Juan hacen el milagro del paralítico, a partir de allí la atención empieza a ponerse sobre estos hombres. Porque el milagro, ese es el propósito por el cual el Señor permite que se hagan cosas extraordinarias para validar un mensaje. Recordemos que en ese momento estaba en contra de las formas y la metodología que imperaba en esa cultura, ¿verdad? Que ciertamente era una cultura de oro mucho tiempo atrás, pero conservaba esa línea de cómo llegar a los razonamientos filosóficos, a la tan ansiada verdad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a 1 Corintios 12:11, va a decir, que me parece importante recordar esto, que el Espíritu reparte dones como Él quiere. Veamos 9 y 10, por favor. 1 Corintios 12, versículo 9. Y a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, por supuesto. Es decir, a otros hacer milagros, sanidades. Evidentemente, en una sana hermenéutica está hablando a esta figura de los apóstoles, a estas personas que se les daba el don de hacer milagros, justamente en este tiempo de validar un mensaje que era contracultural. El que fue condenado por la justicia romana, masacrado, ese es el Kyrios, ese es el Señor. ¿Cómo validar esto? ¿Acaso podría ser a partir de un argumento? ¿Cómo se puede argumentar esto filosóficamente? ¿Cómo? Se valida a través del milagro. Ese mensaje viene con el poder del Espíritu. ¿Y por qué con el poder del Espíritu? Porque Pablo se fundamentaba en la obra y en la persona de Cristo. Va a decir Crisóstomo, llamado así un teólogo griego o padre de la iglesia, algo muy interesante. Dios expulsó a Platón no por medio de otro filósofo más talentoso, sino por medio de un carpintero inculto. Porque Pablo sabía que si él daba la impresión de ser un sofista, es decir, un filósofo que se paraba en las plazas para dar sus puntos de vista, bastaba con que en la sociedad viniera un filósofo, llamémoslo así, con argumentos más curiosos, para que aquello ya simplemente se olvidara. Entonces, me llamó mucho la atención esta frase. Ahora, el poder del Espíritu Santo hoy no se muestra por los milagros, mis hermanos. El poder del Espíritu Santo se muestra por la fidelidad del Evangelio predicado. Es decir, acompañado además de un testimonio de vida. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? El poder del Espíritu en nuestra vida no es una fuerza interna para que hagamos cosas. Es decir, el poder del Espíritu Santo en nosotros, repito, no es algo que tenemos, una energía, una fuerza, para que ahora sí nos potenciemos para hacer cualquier cosa en la vida. En primer lugar, porque no somos enviados al mundo a hacer cosas. El Espíritu Santo no es una energía, es una persona divina que exalta, revela y honra a Jesucristo. Jesús dijo en Juan 16:14, Él me glorificará. Vuelvo a repetir, si nosotros decimos que tenemos el poder del Espíritu, no es que tenemos una fuerza interna para hacer cualquier cosa. El poder del Espíritu se va a manifestar en tanto hagamos conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu busca? Glorificar a Jesucristo, exaltar su obra y su persona. Entonces, si yo digo que esta predicación, por ejemplo, tiene poder del Espíritu, ¿por qué será? En tanto esta predicación exalte, glorifique al Hijo. Su vida, ¿por qué podríamos decir que es vida en el Espíritu? Porque su testimonio de vida exalta, glorifica, honra a Jesucristo, quien dijo, imítenme a mí. Creo que esto es importante, como decimos una y otra vez, para que empecemos a entender qué es lo que entendemos, ¿verdad? Que empecemos a entender qué es lo que creemos, que puede ser palabras que nos digamos, pero ¿qué significa realmente
vivir en el Espíritu. Espero que esto le edifique a usted, mi hermano, como me edificó a mí. No es una energía, el Espíritu Santo no es una energía, ni es una fuerza. Es una persona divina que exalta a Jesucristo. Entonces, la fuerza del Espíritu es en tanto nosotros exaltemos a Jesucristo, ¿sí? Con esto pensamos que el mero activismo estratégico, en ese mero activismo no hay poder de Dios. En el mero activismo de cualquier ministerio no hay poder de Dios, aunque sea cristiano. Habrá poder de Dios en tanto lo que haga, cualquier cosa que haga, lo haga exaltando a Jesucristo, honrando a Jesucristo. Entonces, cualquier ministerio podría tal vez tomar prestado estrategias, si quiere, pero si se llena de estrategias que no exaltan a Jesucristo, ese ministerio, aunque se llame cristiano, no tiene el poder de Dios, no tiene el poder del Espíritu. Entonces ya entendemos que el poder del Espíritu no es que usted sienta como una corriente eléctrica que le sube de arriba a abajo, ¿verdad? Y que se pone, ¿verdad? Extrañamente, extraño. Ese no es el poder del Espíritu. No es un estado emocional para transmitir. No es que usted empiece a sudar descontroladamente y eso le llamamos unción. El poder del Espíritu es hacer lo que el Espíritu hace, y es exaltar al Señor Jesucristo. Así que si nuestra vida no es testimonio de Cristo, aunque nos llamemos cristianos, en ese ejercicio que hagamos, en lo que sea, ministerial o familiar, no está actuando el poder del Espíritu en nuestra vida. Por eso es que dicen, no contristes en el Espíritu. No ponerlo triste. Ay, por favor. Qué curioso es, ¿verdad? ¿Qué es contristar el Espíritu? Básicamente, con lo que estamos hablando, es que nosotros, en vez de ser instrumento para seguir glorificando al Cristo que fue glorificado en la ascensión, ponemos un límite allí y no lo dejamos ver. Porque contristar el Espíritu es contristar su obra, que es glorificar a Cristo. Entonces somos llamados, mis hermanos, a vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Buscar como el Espíritu, exaltar, glorificar, darle toda la honra y gloria al Señor. Ahora, cuando evangelizamos en fidelidad y en valentía, mis hermanos, ahora sí, no nosotros, sino el Espíritu Santo persuade interiormente al que escucha. Vamos a Hechos 2:37, porque con esto me parece que es muy, muy importante también que lo podamos entender. Lo que estamos hablando es esto, mis hermanos. Miren, el poder de la evangelización, vamos a hablarlo así, es el poder de dos vías, por inventar una frase. Uno, desde la fidelidad del mensaje, mis hermanos, desde la valentía, desde el mensaje fiel del mensaje, sin diluirlo, sin acomodarlo, para evitar ser tóxico y todas estas cosas de hoy, desde esta fidelidad del Evangelio hay una vía. Pero en quien escucha viene la segunda vía, que es la operación del Espíritu en el interior de esta persona, que empieza a persuadirlo para arrepentimiento. Ahí entendemos la persuasión. Desde el Evangelio fiel, porque yo puedo tener la estrategia que quiera, pero si no está el Evangelio fiel, no se produce la persuasión espiritual. Que es lo que Pablo dice. Yo fui con ustedes con persuasión espiritual. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios. Entonces es mensaje fiel y es el Espíritu quien empieza a hacer la obra en el interior de la persona. ¿Qué dijimos? 2:37. Después de que Pedro predica valientemente el Evangelio, vean ustedes, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora sí, ven la persuasión. Es el Espíritu trabajando en el interior de la persona. Nadie puede hacer que una persona se arrepienta, mis hermanos, porque es un don de Dios. O sea, digo, una persona humana. No podemos hacer que nadie se arrepienta por por solamente persuasión o intelecto humano. Pablo va a decir en 2 de Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y atención aquí, concentrémonos en esta palabra, les concede.
No es que Dios escoge a quién le concede y a quién no. Ojo. Buscando la palabra como tal, en el léxico griego-español, conceder significa otorgar una oportunidad, abrir el camino. Me devuelvo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les abre un camino, les concede una oportunidad, no significa a forzar o garantizar una respuesta. Entonces, cuando usted y yo predicamos fiel y valientemente el Evangelio, en el quien escucha, Dios le concede la oportunidad para que se vuelva a arrepentimiento. Esta es la persuasión del Espíritu. Habrán personas que responderán a esta oportunidad, a este camino o no. Eso es otra cosa. Pero nuestro papel es predicar con fidelidad, y cuando nosotros predicamos tenemos el poder del Espíritu. ¿Cómo recibimos día a día el poder del Espíritu Santo? Día a día. Recordemos que no es un poder, una energía, es una relación. El Espíritu Santo no es una energía, otra vez, que tenemos cuando somos salvos, y es una carga de batería AAA. Es una relación constante de todos los días. ¿En qué sentido? En un corazón humilde y dependiente, que fue lo que se leyó al principio. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, entonces, ¿qué necesario es tener poder del Espíritu y vernos incapaces de poder persuadir a las personas? Porque el Señor va a decir, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cambiemos debilidad por dependencia. Mi poder se perfecciona en la dependencia. ¿Cómo colaboramos para nuestra debilidad? Ven qué interesante. ¿Cómo yo puedo colaborar para mi propia debilidad? Porque el Señor se perfecciona en mí a través de la debilidad. Está muy bien el concepto, pero ¿yo cómo colaboro? Orando siempre por las personas que el Señor nos permitirá servir, para que sea Dios quien toque sus corazones y respondan a su gracia. Mis hermanos que están en ministerios, si nosotros pensamos que las cosas se resuelven lejos de la persuasión del Espíritu, aunque tengamos un ministerio cristiano, no estamos ejerciendo el poder del Espíritu dado a la iglesia. Si usted y yo no oramos por las personas a las que vamos a servir, no estamos cumpliendo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a terminar esta primera parte para que podamos quedarnos con el entendimiento de qué significa el poder del Espíritu. No es un poder para hacer cualquier cosa ministerialmente hablando. No, no es eso. No es activismo ministerial. Es fidelidad y valentía y dependencia en que es el Espíritu Santo quien opera interiormente. ¿Cuál es el papel suyo y mío? Predicar fielmente el Evangelio de Jesucristo para honrarlo, exaltarlo y glorificarlo. Versículo 1, recordemos, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Cómo llegó a Corinto? Llegó con temor, con debilidad. ¿Por qué razón? Porque iba predicando el poder del Espíritu. ¿Qué es el poder del Espíritu? En dos vías. Pablo fue fiel y valiente en hablar el Evangelio tal cual, contracultural, y desde esa fidelidad el Espíritu empezaba a hacer su obra de persuasión en el corazón de las personas que respondían a este mensaje de salvación. Bien, básicamente este fue el resumen del versículo 1. Vamos a leer del 2 al 4. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora sí, ya vemos el contexto. ¿Cómo persuadía a Pablo? Bueno, ya tuvimos todo el estudio anterior, ¿verdad? Él persuadía de una manera no como la cultura le mandaba. Entonces, podemos opinar que Pablo, evidentemente, era una estratega, ¿verdad? Él buscaba centros importantes, comerciales, donde se dirigía luego, ¿verdad? Muchas personas que si eran tomadas por el Evangelio, entonces iban justamente a muchas otras partes del mundo conocido. Pero
quisiera enfatizar que no es tanto, digamos, la estrategia de Pablo como estrategia en sí misma lo que hacía Pablo, sino era su amor por los perdidos, su amor por el Evangelio. Es decir, nosotros tenemos un tiempo histórico de la misión, lo vimos por ejemplo en Gálatas cuando inicia históricamente en Abraham, es decir, desde el llamado, históricamente, inicia en un tiempo específico, pero su misión y la mía empieza hasta en tanto nosotros crezcamos en el amor. Desde el amor, ahora sí, empezamos, como va a decir Pablo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos obliga, ¿verdad? Nos impulsa, nos fortalece. El amor. Entonces, Pablo, si bien cierto, era un estratega, pero básicamente era movido por el amor. Desde el amor buscaba estrategias. Y si esa estrategia tenía que, como vimos en Hechos 15, ¿verdad? Si desde esa estrategia tenía que utilizar ciertos recursos y pasar algunas cosas realmente no importantes, por el amor, Pablo decía, yo me hago judío como los judíos y me hago griego como los griegos. Es decir, una estrategia. Pero básicamente es por amor a los judíos. Romanos 9 habla cosas impresionantes del amor de Pablo por su pueblo, por su raza, los judíos. Así que cuando él se sacude el polvo, como vamos a ver, y se vuelve a los gentiles, no es que está despreciando a los judíos, es que sufre en su corazón realmente. Lo va a decir en Romanos 9. O sea, daría mi vida por ellos, dice Pablo. Pero llega un momento en que se da cuenta que la persuasión del Espíritu Santo está respondiéndose en negativa de parte de los que escuchan. Bien, y es donde va a decir, de hecho Jesucristo tiene sus ejemplos, sacudan el polvo y váyanse. Muy parecido a lo que entendemos con el pecado imperdonable, que no es que Dios tiene un pecado que no perdona, simplemente que quien responde no a la gracia de salvación, quien responde no, entonces pues, digamos, en ese momento cierra toda la posibilidad, endurece su corazón para que sea salvo en Cristo Jesús. Entonces, en la primera parte vimos un primer recurso para ser instrumentos del Espíritu Santo, ¿no? Una total dependencia al Señor desde un corazón humilde. Desde un corazón humilde, nosotros vamos a servir en interdependencia con otros hermanos. Porque es lo que vemos nosotros acá. Pablo se encuentra con un matrimonio y empieza a compartir. No solamente que tienen un mismo oficio, mis hermanos, no se nos revela explícitamente, pero contextualmente, yo no me imagino un Pablo que limita su estrategia misionera en la sinagoga, sino que es para insertarse en la sociedad, evidentemente comercial, empieza a hacer compañerismo con este matrimonio que coincidía con la fabricación de hacer tiendas o trabajar en cueros y demás. ¿Por qué? Porque la humildad, el primer punto, desde un corazón humilde, se fortalece desde la interdependencia. Es decir, se fortalece desde el compañerismo. No es lo mismo decir, Señor, dame humildad, ¿verdad? Y listo, soy humilde, a empezar a interactuar ministerialmente con otras personas. Allí desarrollamos nosotros lo que estamos pidiendo, la paciencia, la humildad, el amor, todo lo hacemos en compañerismo. Por eso es que para ser un instrumento, usted y yo, del Espíritu Santo, qué necesario es nosotros vernos en contexto ministerial. No solamente una oración de el Espíritu y yo, sino en contexto ministerial empezamos a crecer, en este caso, en humildad. Que es, repito, lo que vemos en el caso de Pablo, que toma a este matrimonio y empieza a ejercer ministerio con ellos, ¿verdad? Con Aquila y con Priscila. Vemos versículos del 5 al 11, capítulo 18. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Por qué limpio, mis hermanos? Porque él predicaba el evangelio tal cual. Versículo 7. Y saliendo de allí,
se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba, esta casa, junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Aquí vemos nosotros, mis hermanos, podríamos decir, un tercer recurso para que nosotros seamos instrumentos del Espíritu Santo. Primero, una total dependencia al Señor desde un corazón humilde. Está claro, todo lo que hablamos en la primera parte. Segundo, muy bien, un corazón humilde. ¿Cómo nosotros empezamos a ver nuestro propio desarrollo? En interdependencia, en compañerismo con otros hermanos, en lo que sea, ¿no? En compañerismo. Tercer principio, para que nosotros seamos instrumentos del Espíritu Santo, predicar el Evangelio fielmente a pesar de cualquier oposición. Y vemos que a pesar de la oposición, vemos en este texto que Crispo, el principal de la sinagoga, llega a ser alcanzado por el Evangelio junto con su familia y muchos otros corintios. Este Evangelio, si hablamos de estrategia, recordemos que Pablo podía, por ejemplo, no comer carne con personas específicas, se permitía no hacer muchas cosas, y no hablaba de que estaba diluyendo la fidelidad, porque el Evangelio no es en formas, sino en el mensaje específico. Por ejemplo, si usted y yo vamos a visitamos una familia vegetariana, ¿verdad? Por ejemplo, y se hacen, no sé, pinchos de ayote y hamburguesas de ñampí. Evidentemente, la cena la compartimos en amor. Allí la discusión no va a ser si ellos interpretan Génesis 1 como que la creación fue vegetariana y que ese es el principio, ¿verdad? El punto no es esa discusión. Pero, si usted comiéndose la hamburguesa de ayote, por ejemplo, pensamos que para el compañerismo tenemos que diluir el Evangelio, eso es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes. Podemos acercarnos y obviar cosas que no son importantes. Pero aquí está la fidelidad y valentía del Evangelio. El Evangelio no tiene que confundirse como aquello de decir, pues bueno, vamos a pasar por alto tal cosa con tal de ganar a tal persona. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque recordemos que el poder del Espíritu es en tanto se glorifique a Jesucristo. Entonces, si nosotros diluimos el Evangelio como una estrategia de tolerancia, no hay poder del Espíritu en esa predicación. Así de sencillo. Y si usted y yo nos preocupamos de que qué va a pensar, pensamos que es nuestra obra y nuestra persuasión que tenemos que modificarla. Y nos equivocamos grandemente. Dejamos de ser instrumentos del Espíritu. Así que no es por obras para que usted y yo nos glorifiquemos. Cuando viene el milagro de la conversión, es enteramente el poder del Espíritu y nosotros colaboramos con la fidelidad y valentía directo del mensaje de Jesucristo. Dios se reviste de humanidad, en Cristo somos justificados, muere en una cruz por nuestro pecado, resucita. Ahora resulta ser que para poder lograr acercarnos no hablemos de pecado, a eso me refiero. Eso es una confusión absoluta de lo que es tolerancia, absoluta. Y nos acercamos sin hablar de pecado, por ejemplo, y de la resurrección de Jesucristo, podemos usar la estrategia y no hay poder del Espíritu en esa predicación. No sirve de nada. Y al final las dos personas pueden abrazarse muy felices. Mira, tu mensaje me encantó. Basura, como dice Pablo. Lo tomo por basura, con tal de predicar a Cristo. Entonces, veamos el versículo 8 para fundamentar esto que estamos hablando. Pablo tuvo oposición, evidentemente, pero fue instrumento del Espíritu porque a pesar de la oposición predicó fielmente el Evangelio. Ahora viene el fruto, ¿verdad? Y Crispo, leemos otra vez, el principal de la sinagoga, mis hermanos,
principal o uno de los principales de la sinagoga, dice, creyó en el Señor con toda su casa, dice. Nosotros posiblemente pensamos de que el compañero de trabajo, el familiar, que tiene sus ideas, tenemos que llegar con ciertas formas para predicarle el Evangelio. Miren, podemos llegar con ciertas formas estratégicas para propiciar compañerismo. Eso está muy bien. Pero cuando vamos a predicar el Evangelio, se predica el Evangelio fielmente, porque la obra no es suya ni mía, mis hermanos. Y entonces, en aquellas personas que suponemos que no van a escuchar porque lo sabemos, los mensajes que pone y esto de lo otro, ahí sí estamos contristando el poder del Espíritu. Ahora, si esta persona responde o no, ya no es nuestro problema. Ahí es donde Pablo dice, me sacudo la ropa. Digamos, como esta visión. No es desprecio por la persona. Es decir, yo estoy limpio de esto. Hice lo que tuve que hacer. Simplemente ser instrumento del Espíritu para predicar fielmente el Evangelio. No me preocupo de nada más. Es el Espíritu quien hace la obra. Y por eso es que vemos en versículos 9 y 10 que es un mensaje muy necesario para nosotros. No temas, yo estoy contigo. Tememos personas que se ven muy preparadas, que pueden discutir razonamientos lógicos, y tal vez podríamos pensar, pero es que yo no tengo la capacidad intelectual, educativa, para poder predicarle a una persona tan preparada. Es donde Cristo dice, no temas que yo estoy contigo. Es mi poder que toma la sabiduría humana y no hay comparación. Así que esta valentía, este privilegio que tenemos de predicar fielmente el Evangelio, no necesitamos sacar años de estudios específicos como una condición para predicar el Evangelio. No, porque si pensamos en esto, posiblemente nos estemos desviando. Al final es una persona súper preparada que no predica con el poder del Espíritu, porque se complica tanto en las cosas que no habla lo que realmente tiene poder en el Espíritu. Entonces viene el Señor y dice, pero es que yo, de los humildes y de los que el mundo desprecia, yo en ellos hago mi obra. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo nos llena a nosotros de ese gozo? De que nosotros somos simplemente esos instrumentos de Dios, pero que tenemos que estar atentos, como Pablo le decía a Timoteo, de constantemente estar revisando nuestra dependencia al Espíritu en humildad. Y la razón de esto es porque Dios en su oficina, en su familia, en su vecindario, atención, versículo 10, tiene mucho pueblo aún. Sí, la vecina que conocemos, la típica, o el vecino, o el compañero de trabajo. Para el Señor, que dice el apóstol Pedro, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios le abre la oportunidad a todos. Y nosotros somos ese instrumento para que las personas sean persuadidas, no por lo bonito que hablamos, sino por nuestra fidelidad, donde el Espíritu Santo, desde la fidelidad del Evangelio, tal cual, empieza a hacer una invitación en el interior del inconverso. Es el Espíritu. Y allí empieza la persona a abrírsele un camino para poder responder a ese mensaje. Es lo que tenemos que hacer hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahora, vemos Hechos del 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade, evidentemente, a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, dice este gobernador, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Es interesante cómo Lucas, no es la línea que quiero seguir, porque es otra línea muy interesante, ¿verdad? Es como Lucas está demostrando que el cristianismo no era una amenaza para la ley romana. Es decir, está haciendo una defensa, digamos, de lo que es el cristianismo. Pero repito, simplemente lo menciono porque sería una línea que tenemos que explorar por allí, de la intención de Lucas. Pero aquí estamos viendo de que ante
el movimiento que ya empieza a separarse del judaísmo no es una amenaza para la sociedad, básicamente. Y los echó del tribunal, dice versículo 16. 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, hoy le dirían la ultra, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba a ello. Dios puede utilizar, mis hermanos, o no, autoridades no creyentes, jefes, directores, jueces, etcétera, para nuestra protección y seguridad. Y empecé diciendo si es su voluntad o no. Por eso es que uno de los énfasis en cuanto a cómo debiéramos de dirigir nuestra oración no es tanto pidiendo cosas, sino es manteniéndonos, permaneciendo en la fe a pesar de las circunstancias que tenemos. Dios, por una sabiduría que va mucho más allá de nuestro entendimiento, puede permitir o no la protección, inclusive de esta iglesia en el tema que sea, o el suyo. Nuestra oración es que a pesar de lo que suceda, permanezcamos en la fe. Recordemos que Pedro estaba, ¿recuerdan? Encadenado, y la iglesia decía, oraba. Y trazamos la línea. ¿Qué estarían orando? Oraban porque Pedro, a pesar de las circunstancias, estuviera permaneciendo en fidelidad en la fe. En 18a va a decir, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, es decir, gracias a la protección que tuvo en ese momento, le alcanza para continuar predicando el Evangelio allí, básicamente. Pero repito, si no fuese si no hubiera sido ese el acontecimiento, estoy seguro que Pablo toma esto con gozo y va siendo dirigido donde el Señor lo vaya colocando. En 18:23, avancemos. Mas Pablo, habiéndose, repito, detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Veamos aquí unos principios, mis hermanos, que es el cuarto recurso. Pablo se va a dirigir de donde fue enviado, a Antioquía. Entonces, un principio para ser instrumento del Espíritu Santo es nuestra vinculación y nuestra rendición de cuentas a una iglesia local. Repito, Pablo está terminando su segundo viaje misionero y busca, si nosotros nos vamos atrás, nos damos cuenta que desde Antioquía fue enviado. Ahora busca, como también pasajes anteriores, rendir cuentas a una iglesia local. Y vean qué interesante, mis hermanos, vean este voto nazareo que está acá. Voy a trazar una línea. Cuando nosotros interpretamos la Escritura, un principio básico es interpretar, llamémoslo así, textos que tienen poca luz significa que no nos explican mucho, a la luz de textos que sí explican más ampliamente, ¿verdad? Hechos 15 es una gran luz en cuanto a lo que significa las estrategias para poder acercarse a personas y a partir de allí predicar el Evangelio, estrategias, lo que sean, ¿verdad? Este voto nazareo, si lo aplicamos a Pablo y no a Aquila, básicamente es que se rapaban la cabeza, era un voto voluntario, y con esto para los judíos, ¿verdad? No formaba parte de la ley de Moisés como ordenanza, sino algo voluntario, demostraba un celo por la ley, más celo por la ley entre los mismos judíos y una mayor rigurosidad moral. Era importante para ellos. ¿Qué tal si a la luz de Hechos 15, que Pablo estaba ya pensando ir a Jerusalén, empieza a pensar en esta estrategia? ¿Por qué? Les digo esto porque adelantémonos a Hechos 21, 22, 24. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Está hablando Jacobo, ¿verdad? Le está hablando a Pablo. 23. Haz pues esto que te decimos.
hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Le está diciendo esto a Pablo. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán, ese es el punto, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Vean ustedes que cuando Pablo llega a Éfeso, que es la primera vez que llega, luego volverá, vean cómo lo reciben. Ya se había rasurado la cabeza, ¿verdad? Y vean ustedes en 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase. Algo muy diferente a Corinto, muy diferente. Esa estrategia, y estrategia por amor, ¿verdad? Estrategia por amor. Entonces, cumple un voto no porque está buscando ser más espiritual. Evidentemente, ya entendió la obra de Jesucristo, sino por una estrategia para llegar a Jerusalén que se decía, y que en judeo-cristianos, que esta persona es sospechosa, como estaba pasando en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Terminemos porque vamos a hablar rápidamente de Apolos. 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Este Apolos no era cualquiera, venía de Alejandría, de donde se escribió la Septuaginta, 200 años antes, más o menos, ¿verdad? Es decir, la traducción del Antiguo Testamento en griego, es decir, una ciudad. 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, lo hicieron más espiritual. En lo que entendemos que es ser espiritual, ¿verdad? Que predique el evangelio completo. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, ahora sí, con el poder del Espíritu, a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Principios para ser instrumentos del Espíritu Santo, humildad para disponerse a la instrucción de otros siervos. ¡Ay! Qué importante esto, ¿verdad? En la iglesia de Cristo, para ser instrumentos del Espíritu Santo. Humildad para disponerse a la instrucción de otros siervos. Y luego, instruir a otros siervos enfatizando la doctrina fundamental para la expansión saludable del Evangelio. Mis hermanos, hacer defensa de la fe, como dice Pedro, no es hacer defensa de nuestra denominación. No es estar hablando de que los principios bautistas, dispensacionalistas, amilenaristas, presbiterianos, eso no es hacer apología o apologética. El punto es la doctrina fundamental, centrarnos en la doctrina fundamental para no seguir confundiendo al mundo, de ver gente discutiendo dentro de la iglesia por cosas y por formas. Un mundo que ya de por sí está muy confundido. Entonces, para ser instrumentos del Espíritu Santo, es que una iglesia se abra a la doctrina fundamental de la Escritura, el Evangelio de Jesucristo. No es que no se tengan que hablar de formas, pero no como doctrina fundamental. Aquila y su esposa tomaron a este hombre Apolos para hablarle de la doctrina fundamental, no para meterlos en una denominación.